El 3 de agosto del 2023, a las 10 de la mañana, en un vertedero de Koh Phangan, Tailandia, una trabajadora de origen birmano detiene su rutina diaria. Algo en una bolsa de basura le parece extraño. También nota que la bolsa pesa más de lo normal. Intrigada, llama a su compañero para alertarlo. Al principio piensan que se trata de carne de cerdo en descomposición. Una pequeña rasgadura en la bolsa revela algo que hiela la sangre. Hay una cadera humana. Una cadera que perteneció por obvias razones a un hombre. Junto a esta bolsa hay otra más. Contiene intestinos y vísceras. Dan aviso inmediatamente a la policía. Que en este primer viaje lo que Daniel estaría arrojando al mar sería la cabeza, las manos y parte de un brazo junto con la funda de un cuchillo. Más adelante, Daniel admitirá haber diseccionado el cuerpo de Edwin en 17 partes. Y es que el policía levanta la coladera del baño. Lo que ve es sangre, restos de tejido e incluso huesos. Daniel limpió todo perfectamente por arriba, pero nunca se... Bienvenidos a un episodio de jueves de Relatos Cósmicos Mutantes. Soy Lau Alcalá y hoy viajaremos hasta Koh Phangan, Tailandia. Una isla conocida por sus bellas playas y sus fiestas de luna llena. Un paraíso para mochileros y turistas. Pero en agosto del 2023, hace poco más de 2 años, ese paraíso se tiñó de rojo. Un turista español, joven, apuesto, hijo de un actor reconocido del cine ibérico, fue arrestado por un crimen espeluznante: el asesinato y descuartizamiento del médico cirujano Edwin Arrieta. Bienvenidos a este episodio de jueves llamado Daniel Sancho, de turista a criminal. Pero antes de ir para allá, primero lo primero, vamos a saludar a Dr. Melquiades. Hola, Dr. Melquiades, ¿cómo ha estado? Yo, maravilloso, sensual, cósmico, mutante como siempre, pero encantadísimo de que me traiga este caso, productora. En cuanto me dijo que lo iba a tocar, yo no conocía nada, entonces vengo expectante y fascinado a que me comparta este espeluznante caso. De verdad sí es muy macabro. Antes de viajar a Koh Phangan, les pido que, si aún no se han suscrito al canal, que se suscriban, que dejen su like, que desborden todo su amor sobre este video. Y que también, por favor, me dejen en los comentarios de qué otro caso les gustaría que habláramos en un episodio de Jueves de Relatos Cósmicos Mutantes. Así de que, sin más por el momento, vayan por su café. Yo ya tengo el mío en mi bella taza, que fue uno de mis regalos de cumpleaños, o es uno de mis regalos de cumpleaños. Y por favor, de una vez advierto, es un episodio que está fuertecito, pero vamos para allá. Antes de comenzar, quiero aclarar que toda la información que viene a continuación ha sido extraída del libro titulado Daniel Sancho, Toda la Verdad y Nada Más que la Verdad, de un creador de contenido. Su nombre es Triunard, también es un conocido youtuber, quien ha hecho un trabajo magistral en toda esta recopilación de todo este caso a lo largo de todos estos 2 años, porque ya tiene poquito más de 2 años que lamentablemente todo esto ocurrió. También quiero aclarar que trato el tema con el mayor respeto posible, tanto para la víctima como para su familia, y que mi intención no es faltarle al respeto, ni mucho menos manchar la memoria. ¿Okay? Ahora sí, una vez aclarado eso, vamos a empezar. El 3 de agosto del 2023, a las 10 de la mañana, en un vertedero de Koh Phangan, Tailandia, una trabajadora de origen birmano detiene su rutina diaria. Algo en una bolsa de basura le parece extraño. Está a punto de llevarla al incinerador cuando percibe un olor nauseabundo. También nota que la bolsa pesa más de lo normal. Intrigada, llama a su compañero para alertarlo. Al principio piensan que se trata de carne de cerdo en descomposición. Algo que, pues, aunque parezca desagradable, no sería tan raro. Pero una pequeña rasgadura en la bolsa revela algo que hiela la sangre. En el interior de la bolsa color verde hay una cadera humana. Una cadera que perteneció por obvias razones a un hombre.
Junto a esta bolsa hay otra más. Contiene intestinos y vísceras. Dan aviso inmediatamente a la policía. Lo que este macabro hallazgo desataría sería uno de los crímenes más comentados, espeluznantes y para muchos escandalosamente blanqueados de los últimos años. Pero para entender esto, primero tenemos que viajar al principio. ¿Okay? Entonces, vamos. El 30 de julio del 2023 llega a Tailandia Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo, joven español de 29 años, que hasta antes de agosto del 2023 Daniel se presentaba como un joven chef, emprendedor, con buena presencia en redes sociales, especialmente en Instagram. Daniel es el hijo de un actor español, Rodolfo Sancho, y nieto de un también actor, Sancho García. Parecía tenerlo todo: una familia de renombre, acceso a círculos privilegiados y una vida que al menos de cara al público lucía normal. Incluso tal vez un poco envidiable, ¿verdad? Pero pues las cosas van cambiando. El 31 de julio del 2023, Daniel Sancho llega a la isla de Koh Phangan, alquila una moto y se dirige a un hotel llamado el Phanbinam Resort, un hotel que reservó y pagó alguien más que no fue Daniel. Alguien con quien Daniel ha quedado de encontrarse en esa isla. Daniel pasa ahí la primera noche. ¿Okay? Se cuenta de que Daniel este 31 de julio, una vez que ya llega a Koh Phangan, renta una motocicleta y una vez que renta la motocicleta, dicen que es algo muy normal en la isla. Para poderla rentar le piden que deje su pasaporte como garantía, pero que también esto es algo como muy común o muy normal en el lugar, entonces no está alarmante ni nada por el estilo. Inmediatamente en cuanto renta la motocicleta va para este hotel, que es un muy buen hotel, tengo entendido, es un resort donde se pagaron 3 noches previamente. Alguien más pagó esas 3 noches, no fue Daniel, pero esa misma persona llamó para reportar que se iba a quedar con él otra persona y que esta persona llegaría unos días antes. Dicen que después de que hace esta reserva en este hotel y una vez que hace un check-in, Daniel se va pues a recorrer la isla, va a una pelea de Muay Thai porque es un deporte que a él le gusta, o le gusta más bien mucho y que incluso practicaba. Entonces se pasó recorriendo gimnasios, visitando y también fue a una de estas peleas. Todo normal, ¿okay? Para ser pues un turista que gusta de este deporte. Mucho se habla sobre si Sancho actuó con premeditación o no. Vamos a ver lo siguiente y al final ustedes me dicen qué piensan sobre eso, sobre si hay o no hay premeditación. El 1 de agosto del 2023, Daniel reserva por internet un bungalow. Este hotel se conforma por pequeñas casitas independientes entre sí que están separadas una de la otra por al menos 4 metros aproximadamente. O sea, aquí está una casita, pasan como unos 4 metros aproximadamente, hay otra casita, pasas otros 4 metros y llegas a otra casita. Este lugar no tiene recepción, pero sí tiene entrada directa al mar y la habitación cuenta con cocina. En el trayecto del Phanbinam Resort, que fue el primer hotel al que llegó, el que reservó una persona más, a los bungalows, Daniel hace una escala. Se detiene en una tienda llamada Big C. La lista de compras es un poco extraña. Más adelante nos enteraríamos que lo que contiene esta lista son 7 paquetes de diferentes tamaños de bolsa de basura, un cuchillo, 2 bolsas de guantes de goma, 3 rollos de film transparente, que en total suman un total de 180 metros, 2 estropajos de acero y un paquete de esponjas de limpieza y fruta. La compra la deja en el Bungalows Villa, o sea, en los bungalows que recién acaba de rentar. Llega al Bungalows Villa, hace check-in, o al menos esto es lo que cuenta la dueña de los bungalows, que se presenta a Daniel, hace check-in, le hace como algunas preguntas y ya, nada más, es como lo que se menciona. Después de esto, aproximadamente sale Daniel como 30 minutos a la playa, porque recordemos que estos bungalitos tienen salida directa a la playa. Sale, ahí se queda durante 30 minutos aproximadamente y ya. Después de esto,
Daniel regresa nuevamente al primer hotel, al Panbina. ¿Ok? Para que vayamos entendiendo. Okay. Según las palabras de Daniel, él alquiló el bungalow porque planeaba grabar videos cocinando para su canal de YouTube. Ok, hasta aquí tú puedes decir, sí podría ser, ¿no? Digo, para mí ya es un tanto extraño, voy a comentar el por qué. Porque como creador de contenido, cuando tú vas a grabar a otro lugar que no es tu estudio, lo que tú buscas es gastar los menos recursos posibles. Y con recursos me refiero a todo. Me refiero a tiempo, me refiero a dinero, me refiero a absolutamente todo. Entonces, para mí el estar hospedado en un hotel y después rentar otro donde vas a ir a grabar tus videos, pues honestamente sí se me hace un desperdicio de recurso tanto económico como de tiempo. Porque te tienes que estar trasladando de un lugar a otro y aparte pues estarías pagando dos cuentas. Aunque aquí bien podrías decir, pues una cuenta no la está pagando Daniel, una cuenta la está pagando alguien más. Pero bueno, Daniel, esta es la primera explicación que da del por qué alquila un bungalow. ¿Ok? Y bueno, pero él no se queda a dormir en ese bungalow, él regresa a dormir al Panbinam Resort. Bueno, el 2 de agosto Daniel sale del hotel del Panbinam nuevamente para dirigirse al bungalow. Otra vez hace una parada. Esta vez la lista marca solamente 4 artículos. Un cuchillo, una tabla de madera, un cuchillo de carnicero y una sierra. De todo esto hay imágenes sacadas de los videos de la tienda, ¿eh? De todo, absolutamente. Dices, a ver, ya el día anterior ya habías comprado un cuchillo, ¿no? Y vuelve otra vez. Y vuelve y esta vez compra un cuchillo de carnicero y una sierra. Así. Okay. Pero bueno. Permanece aproximadamente 40 minutos en el bungalow y después sale de para nuevamente subirse a la motito e ir al ferry a recoger a alguien. ¿Okay? ¿A quién es a quien va a recoger Daniel Sancho? Recordemos que esto es el 2 de agosto del 2023. Edwin Miguel Arrieta Arteaga, reconocido cirujano plástico de origen colombiano, un hijo devoto, un buen amigo, un gran hermano. Sus pacientes hablan de él como alguien perfeccionista, amable y dedicado. El cirujano Edwin Arrieta llega en el ferry a Copangán proveniente de Simuy. Durante este trayecto de 2 horas aproximadamente, los dos están texteando, tanto Daniel Sancho como Edwin Arrieta. Se están mandando fotografías. De hecho, se mandan selfies el uno al otro. Donde en estos mensajes pues nos dejan clara que la relación que ellos mantienen pues es de más allá que de una amistad. Por el tipo de mensajes que se mandan, donde se dicen, ay chiqui, que aquí ya te estoy esperando, chiqui, mira que cuánto te quiero para hacer como un viaje tan largo. Hay que mencionar también que Edwin no viajaba de Colombia, él viajaba desde Chile, porque él trabajaba en 2 lugares como médico cirujano, como cirujano estético. Trabajaba tanto en Colombia como en Chile, él operaba en estos 2 lugares. Entonces en esta ocasión él es el viaje desde Chile, no desde Colombia. Pues por el tipo de mensaje sí mencionaba ahí demasiada confianza. Muchísima Hay más que libertad. Confianza, más adelante nos van a decir cuánto tiempo tienen ellos de conocerse, cuándo se supone que se conocieron y demás. Pero hay un mensaje muy perturbador. Dentro de todos estos mensajes que ellos están mandando y que incluso se están mandando selfies, que le manda Sancho a Daniel, se lo escribe a Edwin, donde le dice, Copangán te va a recibir abriéndose el cielo. Y le manda una fotografía del cielo. Tal vez en un primer momento esto no puede parecer... Suena bonito, romántico. Dices, ay, qué bonito, exactamente, pero más adelante vamos a ver y ustedes me dirán y déjenme en los comentarios si les parece o no les parece perturbador. Alrededor de las 3:16, Daniel recoge a Edwin. Existen diversas imágenes donde se le ve a ambos montados en la moto que previamente ya había alquilado Daniel y llevando una maleta. Se ve cómo van pasando por diferentes cámaras
Algo que yo creo que ya es importante mencionar en este momento es que Copangán, esta pequeña isla, es como un tipo de Big Brother. Tienen cámaras por todos lados. Okay. Cámaras tanto en los hoteles como en las tiendas, en los negocios, pero también cámaras por toda la isla. O sea, cámaras de servicio público, por decirlo así. A las 3:37 de la tarde, las cámaras toman una foto de ellos dos juntos, casi arribando al bungalow. Esa fotografía es una fotografía que le dio vuelta al mundo y es la última vez que se le vería con vida a Edwin. Ya. Después de esto, nuevamente se le vería a Daniel salir, pero hasta las 7:17 de la noche o las 19:17. O sea, entran a las 3:37 a los bungalows y a las 7:17 es cuando otra vez se le ve a Daniel, pero solamente a Daniel, 4 horas después. Después de estas 4 horas, Daniel intenta comprar un kayak en la playa por $1,000, pero le niegan la venta. Le dicen que no le pueden vender el kayak. O sea, la señora simplemente se niega a venderlo. Entonces es cuando Daniel les hace un trato y les dice que le alquile el kayak 3 o 4 días, pero o sea que lo necesita de uso exclusivo y a cambio le dejen garantía $1,000. Cuando él regrese va a pagar los 3 o 4 días y pues se supone que se regresaría la garantía de $1,000. Y aquí es cuando Daniel aparentemente hace su primer viaje con parte de restos de Edwin. El reporte indica más adelante que en este primer viaje él estaría tirando al mar porque sale Daniel, renta el kayak, vuelve a entrar al bungalow, sale minutos después, sube al bungalow y rema aproximadamente 500 metros. Perdón, sube al kayak y rema aproximadamente 500 metros. Se tarda 30 minutos aprox en lo que regresa otra vez al bungalow. Y se cree que en este primer viaje lo que Daniel estaría arrojando al mar sería la cabeza, las manos y parte de un brazo junto con la funda de un cuchillo. Después de que Daniel hace este primer viaje, una gran tormenta se desató. Algo que nadie tenía previsto, mucho menos Daniel, obviamente. Se desató y lleva a Daniel a ya no poder adentrarse nuevamente en el kayak. Daniel hace 2 viajes en el kayak y después de esto es cuando llega la tormenta y entonces por lo tanto Daniel tiene que empezar a dejar sus viajes en el kayak y empezar a lamentablemente esparcir los restos del señor Edwin por toda la isla. Más adelante Daniel admitirá haber diseccionado el cuerpo de Edwin en 17 partes. Sí, yo les dije que era algo muy fuerte, es algo verdaderamente fuerte. Es lo que se admite. Incluso Daniel hizo un dibujito, un croquis exactamente de cómo fueron las partes y todo. Ok, pero vamos a seguir. El 3 de agosto a las 7:11 a.m. Daniel regresa al Palm Beach Resort. Todo esto parece indicar que él regresa para hacer el checkout, porque recordemos que Edwin fue quien pagó este hotel y que él solamente lo había reservado por 3 noches. Entonces ya se tenía que hacer el checkout. Pero de camino del bungalow al Palm Beach, Daniel vuelve a hacer nuevamente una parada. Hace la parada en un hotel que se llama Anantara y pide un desayuno. Se sienta a desayuno. Esto muy ya tranquilo. También nuevamente cada quien interprételo como quiera. Para mí hay 2 modos de interpretarlo. Más adelante mencionaré cuáles son. Y mientras está desayunando tira 3 fotografías y las 3 fotografías las sube a su Instagram. Una vez más, en estas fotografías hay una que es la más espeluznante de todas a mi parecer, que también se puede interpretar de 2 formas. El por qué
toma estas fotografías y el por qué sube estas fotografías a Instagram. Más adelante las podemos comentar. La primera de ellas es una de la playa. La segunda es de su plato de frutas exóticas, que es lo que va a desayunar, de su desayuno. Y la tercera es una que tiene una frase un tanto estremecedora. Es de un afiche donde dice: un coco al día mantiene al doctor a la lejanía. Él no le pone el texto. El afiche está así tal cual. El afiche dice: un coco al día mantiene al doctor a la lejanía. Daniel le toma la fotografía y le parece correcto postearlo en su Instagram. Podemos especular sobre esto. Más adelante lo podemos conectar. ¿Ok? Y ahora sí, después de esto, se dirige a la recepción del hotel Panvinam Resort para hacer su checkout. Cuando hace su checkout, él todavía, la chica que levanta el checkout, ella cuenta, o más bien testifica, que Daniel le pregunta que si se presentó el señor Edwin Arrieta para hacer el check-in. La chica le comenta que no, le dice que no se ha presentado. Él le dice así como de: bueno, no pasa absolutamente nada. Yo ya voy a hacer el checkout. La chica le dice que sí. En ese momento la chica le nota heridas en las manos, por lo que le pregunta que qué fue lo que le pasó, y dice que se lo hizo cortando un coco. Esa es la respuesta que Daniel le da. La chica no le sigue preguntando nada, simplemente termina con su trabajo de hacer el checkout, lo que se tiene que hacer, y se acabó. Bueno, pues hasta cierto punto es normal, ¿no? Y dices, bueno, un extranjero pelando un coco no lo sale de pelar, bueno, puede ser que se haya lastimado. Sí, claro. Por supuesto. Lo que sí me causa, pues no extrañeza ni tampoco curiosidad, es de que finalmente alguien sí notó que tenía las manos lastimadas. ¿Ok? Este punto para mí es importante y más adelante lo vamos a ver. Después de esto, Daniel regresa nuevamente al bungalow. Y bueno, toda la mañana se la pasa en la playa, se podría decir, que está afuera del bungalow. Incluso se la pasa coqueteando con una chica, y esta chica después dice que efectivamente estaba coqueteando con ella y que incluso la subió al kayak y fueron a remar mar adentro dentro del kayak y después regresaron. Que sí estuvo un par de horas con ella. Pienso que esto también se podría traducir de dos formas. Lo primera es lo verdaderamente disasociado, por decirlo de algún modo. Bueno, no disasociado, porque de ese modo se le estaría disculpando, sino más bien lo poco indolente que estaba completamente Daniel. O la segunda es que estaba creando una coartada. Y para crear esa coartada necesitaba estar con alguien. Y para estar con alguien, pues qué mejor que con una chica que dijera: ay, sí, me la pasé toda la mañana con un chico español, guapo, atractivo, interesante, y nos fuimos a remar. Y pienso que esto también lo hacía con la intención de que la chica estuviera, se perdiera del tiempo. O sea, que no supiera exactamente a qué hora se lo encontró, cuántas horas pasaron a la playa, si pasó todo el día con él o no, si fueron nada más un par de horas. Pienso que esta es la razón por la cual Daniel estaba actuando así con ella. No, pero al final de cuentas regresa al mismo punto, ¿no? Alguien completamente falto de empatía para crear toda esta elucubración de encubrirse. O sea, como bien dice, crear una coartada, pues no es cosa fácil. No. Y lo peor de todo es qué es lo que estás encubriendo, ¿no? Así es. No es lo mismo decir: híjole, se me rompió un vaso, voy a ver de qué forma. El delito que él cometió. El crimen. El crimen, así es. Entre las 8:30 y las 11:30 de ese 3 de agosto, como les mencioné, las cámaras lo muestran entrando una vez más al bungalow y lo muestran repartiendo bolsas en diferentes contenedores por toda la isla. Incluso lo ven como de repente como que se arrepiente de poner la bolsa en un lugar, va y la saca y después se arrepiente de haberla sacado y nuevamente la vuelve a poner en el lugar. Evidentemente Daniel no sabía que esta isla estaba invadida por todas estas cámaras de seguridad, sino de lo contrario, pues creo que no hubiera hecho lo que hizo o lo hubiese hecho de otra forma. Y finalmente el 4 de agosto
del 2023, a la medianoche, a 20 minutos de la 1 de la mañana aproximadamente, Daniel Sancho entra a la comisaría de Copangán para reportar la desaparición de Edwin Arrieta. Y aquí es donde tú puedes decir, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo por qué? Más adelante vamos a ver. Lo que Daniel no sabe es que desde la mañana del 3 de agosto está siendo buscado por la policía. Eso es lo que Daniel no sabe, el 4 de agosto a la medianoche. Como mencionamos antes, el 3 de agosto a las 10 de la mañana, la policía recibe una llamada del vertedero reportando que encontraron restos humanos en bolsas de basura. Las bolsas de basura color verde que compró Daniel para llevar a cabo este desalmado acto solo se venden en una sola cadena de tiendas en Tailandia, en la tienda Big C. Y solo hay una tienda de dicha cadena en toda Copangán. Eso es otra cosa con lo que Daniel no contaba. Una vez que la policía acude a la tienda, revisa las grabaciones de hasta 5 días atrás. De esa mañana del 3 de agosto, revisa las grabaciones de hasta 5 días atrás y recordemos que Daniel hizo estas compras el 1 de agosto. ¿Ok? Y ahí salió. Exactamente. Y pues bueno, rápidamente dan con Daniel, revisan la lista de compras y bueno, ¿quién compra guantes, ligas, plástico, cuchillos y utensilios de limpieza, ¿no? En una sola compra sí parece bastante extraño. Un pastel no iba a ser. Evidentemente no. Con las cámaras consiguen el número de placa de la moto en la que está Daniel y obviamente con este mismo número de placas pues se dan cuenta que es una moto rentada. La policía acude al establecimiento y entonces ahí la dependenta de este lugar es donde les entrega el pasaporte de Daniel porque les dice que se quedó como garantía. Sí, pues. Claro. Necesitan hablar con Daniel porque incluso hasta ese momento la policía, o sea, recordemos que esto está ocurriendo el 3 de agosto en la tarde, por decirlo así. Y recordemos que hasta este momento pues la policía no sabe en realidad qué es lo que está pasando. Dan por entendido en ese momento que bien pudiera ser que las primeras partes que aparecieron en el vertedero, que fue la cadera como mencionamos, pudiera ser el mismo Daniel, por lo que encuentran ellos en las grabaciones, ¿ok? Entonces, pero la policía descarta esto en el momento en el que la policía le dice, ¿sabes qué? Necesitamos que contactes con Daniel. Evidentemente la dueña de las motos se pone en contacto con Daniel y le dice, oye, es que necesito checar algo sobre la moto, ¿dónde te podemos encontrar? Y Daniel le dice, estoy en tal lugar. Y entonces la policía acude a ese lugar y era mentira, Daniel no estaba ahí. Y después nuevamente la policía le pide a la dependienta, no, es que no está ahí. Y Daniel les indica que está en otro lugar. Y entonces la dependienta les dice, está en otro lugar. Y pues Daniel nuevamente no estaba ahí. O sea, les niega 3 veces, o sea, 3 veces le miente deliberadamente a la dueña de la motocicleta diciéndole dónde estaba. Y 3 veces la policía acude a buscarlo y evidentemente no lo encuentra. Siempre sin éxito. ¿Ok? Recordemos que ese mismo 3 de agosto Daniel estuvo repartiendo los restos de Edwin por toda la isla. Entonces obviamente no iba a estar diciendo exactamente dónde estaba. No. ¿Ok? Pero bueno, cuando Daniel llega a la comisaría solo le ahorró el trabajo a la policía de hacer un cuarto viaje. Sí, claro. ¿Se entregó? O sea, ya estaba. Exactamente. Pero aquí viene la pregunta. ¿Por qué Daniel va a levantar un reporte a la comisaría? ¿Ok? Y aquí es donde viene la explicación. ¿Por qué? Porque Edwin no se reportaba con su familia y amigos desde el viaje en el ferry. Una de sus mejores amigas dice, o sea, desde el 2 de agosto de Taiwán, pero desde el 1 de agosto en Colombia. No se reportaba. Una de sus mejores amigas dice que incluso sostuvo una videollamada con Edwin mientras Edwin estaba haciendo su viaje en el ferry para llegar a Copangán. ¿Ok? Pero que después de esa llamada ya no tuvieron absolutamente nada, ni una sola noticia de Edwin. Y bueno, la hermana de Edwin, la señora Darling, que también es su asistente dentro de este consultorio que él tiene, pues estaba muy ansiosa porque Edwin no era así.
Después, o sea, dice que pues no, porque tenía que, él seguía dándose, él estaba de vacaciones, sí, pero él seguía atendiendo por medio de videollamada. Y pues bueno, él finalmente tenía pacientes que ya les había hecho cirugía, tanto en Chile como en Colombia, a las cuales les tenía que dar seguimiento, pero también tenía pacientes para valoración, que también lo iba a hacer por medio de videollamada. Entonces, el hecho de que él no atendiera a las llamadas de su asistente, que en este caso también era su hermana, pues es algo muy alarmante para ella. Además de que Edwin era un hijo muy devoto, muy apegado a sus padres y a su familia. Siempre les hablaba constantemente, dice que incluso 2 o 3 veces al día, más cuando estaba de viaje. Todo esto, al no tener respuesta de Daniel durante tanto tiempo, pues evidentemente alerta a su familia, principalmente a su hermana y obviamente a sus amistades más cercanas. Y bueno, pues Edwin no contestaba, lamentablemente. Después de mucho insistir, Darling recuerda que tiene un teléfono viejo de su hermano, un teléfono que dejó de usar Edwin y que le dijo, ten, ya no lo uso. Pero bueno, recuerda que este teléfono nunca lo resetearon. Entonces, como nunca lo resetearon el móvil, Darling dice, ay, el teléfono, probablemente lo conecta, lo pone a cargar, efectivamente el teléfono aún funciona, y como nunca se reseteó, la sesión de Instagram de Edwin aún seguía abierta. Entonces, por esto es por lo que Darling empieza a hacer memoria junto con su mejor amiga de Edwin, y entonces caen en cuenta y le dice, es que me comentó que este viaje lo iba a hacer con sus amigos españoles. Pues inmediatamente Darling empieza a buscar dentro de Instagram quiénes eran los españoles y da con Daniel y ve las historias de Daniel que está en Copanga. Exactamente. Por mensajes se empieza a intercambiar mensajes con Daniel y le dice que no sabe nada de su hermano, pero entonces Daniel le dice que efectivamente que él recorrió a Edwin, pero que en la fiesta, esa misma noche cuando lo recogió, pues que se comieron unos hongos alucinógenos y que en cierto momento lo perdió de vista. Lo perdió de vista y que no lo ha visto. Obviamente Darling se altera muchísimo y le dice, no me digas eso, no puede ser. ¿Cómo así que lo perdiste? Y le dice, pues sí, simplemente pues estábamos en la fiesta, nos comimos los hongos, Edwin se fue por su lado, yo me fui por el mío. Cuando me doy cuenta de que no estaba yo ya con Edwin, lo empiezo a buscar e incluso voy regresando sobre mis pasos para ver si lo encuentro, pero pues no lo he encontrado. Esta es como la primera versión que le da, ¿verdad? Y por mucha insistencia de Darling, Sancho acepta levantar el reporte a la policía. Para tener el sustento de que, era mi amigo, lo perdí y lo estoy buscando, ¿no? Eso es lo que parece. Pero también con lo que no cuenta es de que obviamente un familiar preocupado y ocupado se va a encargar de absolutamente todo. Y hablando con su mejor amiga, entonces la amiga de Edwin le dice a Darling, ¿sabes qué? Que a mí Edwin me comentó que se iba a hospedar en el Hotel Copanga. Inmediatamente la amiga se mete a redes, checa en el hotel, dice, sí, ese es el hotel donde Copanga, en el que se iba, Pandyman, donde se iba a quedar Edwin, y inmediatamente manda un correo a la atención a clientes del hotel y ya les dice, mi amigo tenía una reserva de tal a tal fecha con ustedes, bla, 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 con una excelente atención a clientes. Inmediatamente el hotel le contesta que el señor Edwin nunca hizo un check-in, ¿Sí ni estaba check-out. La reservación? Existía la reservación, nunca se hizo check-in ni check-out. Al señor Edwin no lo conocen, pero quien sí hizo el check-in y el check-out es su acompañante, Daniel Sánchez. El mismo con el que ya se había mensajeado. Con quien ya se estaba mensajeando, porque todo esto está ocurriendo a la par. Todo, absolutamente todo está ocurriendo a la par el mismo 3 de agosto, precisamente del 2023. Y bueno, entonces con toda esta información, Darling inmediatamente hace contacto con la Embajada de Colombia en Tailandia y le proporciona toda la información y las sospechas que tienen hasta ese momento. Les da la información que Daniel ya les había compartido, o la información que les da de supuestamente los hongos alucinógenos. Les comenta lo de el hotel y bueno, pues le mandan todo.
absolutamente toda la información. Lamentablemente más tarde, por parte de la embajada, Darling se enteraría que los sueños e ilusiones de su hermano habían sido arrebatados para siempre. Ya tenían el antecedente de ya los lo tenían. restos. No. Así es. Y el mismo 4 de agosto la policía recibiría una llamada del vertedero para informar que nuevamente encontraron más partes de restos humanos. En esta ocasión encuentran la parte alta de una pierna y la parte baja también de una pierna, pero esta vez también encontrarían bolsas con enseres de la lista de compras del Big C. O sea, como bolsas de plástico, esponjas. Digamos, lo que no utilizó lo echó ahí. No, y que sí utilizó también. Bueno. Ya utilizadas, las encuentran aquí. En este momento, Daniel da su declaración a la policía y explica que recogió a Edwin el 2 de agosto, que pasaron por un bar a beber algo y que de ahí se fueron a otro lugar de fiesta, que lo perdió de vista como a la 1 de la mañana y que cuando lo perdió, dedicó su noche a buscarlo, incluso regresando sobre sus pasos. Les dice que el 3 de agosto pasa a desayunar al Hotel Anantara y que de ahí se pasa a hacer checkout al Hotel Panvinam y que alquila un bungalow. O sea, él le dice que supuestamente desde el 3 de agosto alquila un bungalow, donde ahora es que se encuentra y que hizo la reserva del 3 al 6 de agosto. Obviamente todos sabemos que esto es mentira y que eso fácilmente se derrumbaría con que la policía preguntara a la administración de los bungalows. Se acabó. Pero bueno, Daniel eso es lo que da. También les dice que ha pasado todo el 3 de agosto intentando comunicarse con Edwin sin éxito y que por esto es por lo que va a levantar el reporte, por esto y porque su hermana Darling le comenta que tampoco se ha comunicado con la familia ni con sus pacientes y obviamente que se encuentra la familia muy preocupada. Y bueno, Daniel dice haber sufrido, bueno, ahí es cuando tiene unas heridas y Daniel a la policía le dice que tiene estas heridas porque se cayó sobre unas rocas en la playa. La policía sabe que todos los datos que está presentando Daniel obviamente son falsos. Pero bueno, esto es lo que Daniel decide decir. Sí, al final de cuentas tienen que escuchar su versión, tienen que escuchar su declaración. Sí, claro, o sea, cuando tú te presentas a darla, pues, recordemos que aquí está declarando, no testificando. Entonces es ahí como diferencias que pues son importantes. Oiga, no la haga. Digo, de lo que lleva hasta ahorita va a aventar más datos. Así pero es alguien perverso. Alguien sin hay una mucha pizca perversidad. O sea, en todo esto que ocurrió hay muchísima perversidad. Sí, porque tal pareciera que ya todo lo tenía planeado, porque antes de llegar con él, pues ya había ido a hacerse del mandado de lo que él iba a ocupar. Pero él dice que no. Ahorita ¿sí? Llegamos como a esa parte, por favor. Y bueno, la policía pregunta que si lo pueden acompañar al bungalow donde ahora él se está quedando. Daniel accede. Y obviamente Daniel desconoce por completo que los restos de Edwin están empezando a aparecer y que la policía ha venido siguiendo los pasos de Daniel y que ahora en este momento pues Daniel ya es un sospechoso. La policía pide permiso para entrar. Esta parte es bien importante. La policía pide permiso para entrar al bungalow y Daniel lo da. ¿Ok? Menciona a la policía que solo al entrar el olor es abrumador, que la habitación está perfectamente limpia, impecablemente limpia, pero que el olor es muy claro, que huele a muerte, que huele a sangre combinado con productos de limpieza. No sé si lamentablemente aquí alguna persona ha tenido oportunidad de oler la sangre cuantiosa. Cuando salen grandes cantidades de sangre, tiene un olor muy particular. Y cuando la carne se abre, tiene un olor también muy, muy particular. Entonces ahora imagínense todo lo que Daniel desalmadamente hizo con el cuerpo de Edwin, que quedó guardado todo ese olor en ese lugar. Por más cosas de limpieza que haya utilizado, ese olor seguía ahí. La policía pregunta si ha ocurrido algo en ese lugar y dice que no.
Daniel lo niega. En ese momento dice que no ha pasado absolutamente nada. Un policía va al baño que está impecablemente limpio, pero ese olor tan peculiar no lo deja. Y entonces hace algo el policía con lo que Daniel no contaba en lo absoluto. Y es que el policía levanta la coladera del baño. Lo que ve es sangre, restos de tejido e incluso huesos. Daniel limpió todo perfectamente por arriba, pero nunca se le ocurrió que finalmente los desagües fueron utilizados para lo que fueron utilizados. Y pues que ahí estaba almacenado. Nuevamente vuelven a encontrar partes humanas en el vertedero, pero esta vez también encuentran los pantalones de Edwin, encuentran ropa interior y encuentran más esponjas de limpieza. Ok, finalmente el 5 de agosto del 2023 giran una orden de arresto para Daniel Sancho y se tiene que mencionar que la detención y el proceso siempre se llevó apegado a Estado de Derecho. Sus abogados españoles de Daniel, porque esa es otra decisión que no entiendo por qué tomó la familia, deciden, siempre han dicho que no es verdad, que se vulneraron sus derechos, que lo hicieron declarar con mentiras. Yo creo que si ellos pudieran, casi dirían que lo torturaron, pero como no tienen modo de probarlo, pues entonces nada más se basa en puros dichos. Pero dentro de esto hay un dicho que para mí es muy importante, que es el dato mata relato. Y aquí los datos vienen a contrarrestar completamente todo el relato de Daniel, a decirle, no es verdad, nada de lo que me estás diciendo es verdad. Y más adelante, poco a poquito ya lo hemos ido viendo. También es importante aclarar que Daniel tuvo un intérprete, al igual que su abogado, que él decidió dar su declaración donde admite los hechos más adelante, y que también aceptó haberle quitado la vida a Edwin Arrieta, haber desmembrado el cuerpo y haberse deshecho de él. Y obviamente el 5 de agosto, después de que Daniel admite esto, se hace un escándalo mundial. O sea, estuvo en los titulares de muchos periódicos, en la televisión y demás, se habló muy fuertemente de esto. Yo recuerdo que cuando se hace la noticia, yo estaba en Escocia y cuando yo la escuché, o sea, me impactó y quedé muy impactada, vaya, y a partir de ese momento yo empecé a seguir el caso, principalmente porque lo que yo buscaba pues era encontrar que se iba a hacer justicia. Dentro de toda esta atrocidad iba a hacer justicia. Y bueno, aquí es cuando ya viene la declaración de Daniel. Daniel dice que conoció a Edwin por Instagram hacía casi un año, que después de que se conocieron en Instagram se encontraron en España, donde Edwin confesó su interés, obviamente por él, que él no se sentía atraído, pero que aún así aceptó iniciar una relación. Vayan escuchando como todo esto para que después digan, o sea, primero me dices una cosa y luego me dices otra. Pero bueno, también dijo que en febrero o marzo de ese mismo año, del 2023, o sea, unos pocos meses atrás, Daniel quiso terminar la relación, a lo que Edwin lo tomó muy mal, que lo chantajeó y que incluso lo amenazó. Que le dijo que supuestamente él era un hombre muy aclamado en Colombia y que su cuñado era muy peligroso y que le podía hacer daño a Daniel y que le podía hacer daño a la familia de Daniel y bueno, un sinfín de sin razones más. Lo curioso de todo esto es de que Daniel, después de estos 2 años, nunca nos ha mostrado ni audios, ni mensajes, ni correos, ni nada por el estilo, donde Edwin lo esté violentando o amenazando de alguna de esas formas, ¿no? Sí, toca nada más en lo que él dice. En dichos, y por eso nuevamente vuelvo a decir que el dato mata el relato. Aquí Daniel explica cómo se dieron las cosas el 2 de agosto. Menciona que una vez que los dos estaban en la habitación, él le dijo a Edwin que ya no podían continuar con la relación, que ya se tenía que terminar, que el cirujano lo toma muy mal, que en ese momento cuando él decide decirle ya esto no puede seguir hasta aquí, él estaba sentado en la orilla de la cama y que Edwin estaba parado en la entrada del baño.
que Edwin parado en la entrada del baño y Daniel sentado en la orilla de la cama intentó tener relaciones con él, pero que Daniel se negó y que le dio un muy golpe fuerte con el brazo izquierdo. Recordemos que Daniel es un hombre que mide más de 1,80, que ha de pesar como unos 1,90 yo creo, que ha de pesar como unos 80 y pico de kilos, obviamente se ejercita y que él practica Muay Thai, que es su deporte favorito y que incluso lo practica. Y bueno, dice que cuando lo golpea con el brazo izquierdo, Edwin se va para atrás y que con el filo del lavabo se golpea en la nuca, que cae al piso y que entonces empieza a caer muchísima sangre. Empieza a salirle mucha sangre y que Edwin le muerde el brazo derecho intentando luchar, pero que Daniel lo vuelve a azotar contra el piso y que entonces es en ese momento cuando Edwin se desmaya, pero que seguía sangrando muchísimo. Que lo dejó así por poco más de 1 hora, y esta es su declaración tal cual, y que una vez que estuvo muerto, lo jaló hasta la ducha para empezar a desmembrar. Esto es lo que él hace en su primera declaración. Aceptó haber cortado el cuerpo de Edwin en 17 partes y, como mencioné anteriormente, incluso hizo un dibujo sobre eso. Después de la primera declaración, la ampliaría 2 veces más. Y en la última, principalmente para aclarar que el dinero, ahora como explicaré lo del dinero, pertenecía a Edwin. Y que en el momento porque en el momento del arresto arrestan a Daniel, y Daniel tenía en el hotel del bungalow tenía $9,000, más aparte tenía cierta cantidad en bahts, que es la moneda local de Tailandia, y tenía una cadena de oro que evidentemente perteneció al señor Edwin. Entonces, cuando Daniel amplía esta declaración, él admite que los $9,000 le pertenecían a Edwin junto con la cadena, ¿ok? Pero todo esto lo hace, y también admite y dice que él hubiera podido obtener más de Edwin estando Edwin con vida. O sea que esos $9,000 no representaba absolutamente nada. Y esto lo hace con el afán de dejar supuestamente en claro de que él le quitó la vida a Edwin por otra razón, más no por los $10,000. Sí. No por los $10,000 ni tampoco por la cadena de oro. Porque efectivamente los $1,000 que deja él de apartado en el kayak o como garantía pertenecían a Edwin. También. Sí. Edwin llega con $10,000 en efectivo a Koh junto con su cadena de oro, y es cosa que después se lo encuentran a Daniel, pero a Daniel ya nada más le encuentran $9,000 junto con la cadena. Gracias a estas declaraciones y a la ayuda que da para reconstruir los hechos es que Daniel libra la pena de muerte. Y esto ténganlo bien presente. En Tailandia, matar a alguien con premeditación amerita la pena de muerte. ¿Okay? Ese mismo día, alrededor de las 5 p.m., la policía recibe la llamada de un líder de aldea y reporta que en las rocas a la orilla de la playa hay partes humanas. Menciona, más bien en esta ocasión lo que encuentran es una cabeza, la mano derecha, la mano izquierda y 2 brazos, junto con una funda de cuchillo. ¿Qué fue lo que tiró inicialmente en el kayak? En el kayak, así es. El 16 de agosto del 2003, ya asesorado por un abogado español, cambia la declaración. Ahora, okay. Decide cambiarla. Primero recordemos que la amplió. Sí. La amplió diciendo que el dinero que encontró efectivamente pertenecía al señor Edwin, pero que él hubiera podido obtener más de Edwin estando con vida. También esa parte es bien importante mencionarla. Nada comparado con lo que le hubieran dado en vida, ¿eh? Ténganlo presente, por favor. ¿Ok? Y en este momento es cuando Daniel cambia su declaración. Lo cambia. Menciona que todo lo que compró en la tienda Big C es para cocinar, ya que tiene un canal de YouTube y planea crear contenido en la cocina de dicho lugar. También dice que ha olvidado en cuántas partes diseccionó el cuerpo, y menciona que Edwin tiene
una puñalada en el rostro, porque para ese momento ya apareció la cabeza del señor Edwin. Menciona que Edwin tiene una puñalada en el rostro porque cuando iba a desmembrar el cuerpo se da cuenta que el cuchillo no tiene filo. Y entonces se frustra y decide clavar el cuchillo en el rostro de Edwin. Y es por eso por lo que el ojo de Edwin tiene una puñalada, más no por otra cosa. Pero él dice que ya no recuerda también muchas cosas en ese momento, que ya no recuerda en cuántas partes diseccionó el cuerpo y que ya no recuerda dónde las fue repartiendo ni cómo las fue repartiendo. Cuando hasta antes de esto, Daniel en su declaración dijo que diseccionó el cuerpo en 17 partes, que si bien no recuerda cómo estaban divididas las bolsas o algo así por el estilo, sí recuerda en qué partes las fue dejando por toda la ciudad y de hecho durante un par de días le estuvo ayudando a la policía de Copangán a reconstruir todo esto. Pueden buscarlo al terminar de ver este video, pueden ir a buscar, existen videos donde Daniel está recreando el cómo ocurrió la pelea, el cómo se dieron las cosas, lo del kayak, o sea, vaya, la playa y los lugares donde estuvo haciendo lo que hizo. El 19 de octubre, del 16 de agosto nos vamos hasta el 19 de octubre, Daniel se niega a compadecer con el pretexto de que necesita un traductor de taiwanés a español. Recordemos que en un inicio él había pedido un traductor de taiwanés a inglés. Él en un inicio presenta toda su declaración y demás, lo presenta en inglés. Cuando en la policía le ofrecieron un traductor de taiwanés a español, él lo negó y él pidió que fuera en inglés. La policía obviamente le da un traductor en inglés y eso es lo que le dieron. Ok, pero en esta ocasión pedía uno en español, por lo que se pospone hasta el 25 de octubre. Daniel se niega nuevamente a compadecer porque no tenían al traductor en español para que haga todo esto, ¿no? Pero en esta ocasión dice, no, ¿sabes qué? Ya no te puedes negar a compadecer, ahora sí se va a tener que compadecer, y hacen el recuento de todos los hechos, desde la llegada de Daniel a Tailandia. Menciona cómo se enteró la policía. Bueno, cuando le leen todo esto, le reiteran los cargos anteriores: homicidio premeditado y desmembramiento y ocultamiento de un cuerpo. Pero en esta ocasión le suman un delito más. Le suman un cargo que es el dañar, destruir, ocultar, hacer perder, ocultar documentos oficiales de alguien más, que es el pasaporte de Edwin, del señor Edwin. Así es. En Tailandia, no sé si aquí en México estaría importante averiguarlo, pero en Tailandia es un delito que se castiga también con prisión. No recuerdo si son 2 o 3 años, amerita. Él, lo que dije que es dañar, destruir, ocultar o hacer perdedizo un documento oficial. Daniel se declara no culpable, se da por enterado del nuevo cargo y se niega a firmar. Rechaza a su abogado de oficio y pide cambiar de su traductor. Ya no quiere que su traductor sea el nuevo traductor que le acaban de asignar. Ahora pide un traductor que es una señora llamada Alice. A Alice le podíamos hacer todo un episodio completo, pero ahorita la información es tan variada y todavía sigue habiendo información tan hermética que a lo mejor en unos 2 o 3 años ya haya más información y si quieren con gusto lo tocamos. Pero de momento yo no me atrevería. ¿Ok? Y bueno, cosa que también causa como mucha duda porque dices, bueno, primero me estás pidiendo te ofrecí un traductor en español, me pediste uno en inglés. Te lo entrego en inglés y después cuando te a compadecer para que se lea todo el acta me pides un traductor en español. Te entrego al traductor en español y ahora me pides que ese traductor lo cambiemos por Alice, que Alice te va a estar traduciendo al inglés. Decídase, o sea, demasiada incongruencia ahí. Exactamente. Y pues bueno, el 12 de enero del 2024, los 3 abogados españoles de Daniel, que es Carmen Balfagón, Ramón Chipirrás y Marco García Montes, llaman a una rueda de prensa. Y en esta rueda de prensa es precisamente donde empiezan los dimes y diretes, pero desde antes ya estaba.
No, desde que fue... Se han dicho una infinidad de cosas, como bien lo dije al inicio, intentando blanquear la imagen de Daniel. Le han inventado supuestos romances al señor Edwin, donde estos hombres han salido a decir que fueron acosados, que fueron intimidados, que incluso le tuvieron que levantar órdenes de restricción. ¿A quién? Al señor Edwin. Al señor Edwin, exactamente, o sea, y un sinfín de cosas más. Incluso los han llevado a uno de ellos lo llevaron incluso hasta programas a España para que fueran entrevistados y demás. Más adelante se sabría que hubo dinero de por medio para que estas personas se presentaran para allá. Es muy probable que la familia, el papá de Daniel, que es Rodolfo Sancho, también les haya contribuido o les haya aportado en algo económico, y pues más adelante se sabría que estas personas solamente le estuvieron tomando el pelo al señor Rodolfo, a Rodolfo Sancho, o sea, haciéndole inventar historias que encajaran dentro de... Algo que a mí me cuesta como mucho trabajo creer es el por qué el papá de Daniel, Rodolfo, por qué decide contratar abogados españoles para que defiendan a su hijo. Porque los abogados españoles todo el tiempo lo que se pasan diciendo es que en España las cosas no son así, es que en España es diferente, es que en España, pero resulta que el crimen Daniel lo cometió en Tailandia, claro, bajo las leyes tailandesas. Entonces, por ende, es a lo que él se va a enfrentar. Y estas personas como que al parecer nunca les cayó el 20 de en realidad dónde estaban parados. Y bueno, pero pues a final de cuentas su familia decide montar toda su defensa con estos 3 abogados, pero también necesitaban a alguien que los acreditara, que era un abogado taiwanés, evidentemente, tailandés. Tailandés, y este abogado renuncia. Una vez que entran los 3 españoles, él renuncia. No queda como, o al menos para mí no quedó muy claro si él renunció o Rodolfo lo despidió bajo un pretexto un poco bobo. El chiste es de que el señor se deslinda por completo y es cuando entra nuevamente un abogado de oficio, pero el abogado de oficio lo tienen nada más como, pues tú eres el que va a dar la cara ante la corte aquí en Tailandia porque te necesitamos. Pero los que estamos armando todo el caso somos nosotros 3, 2 en específico, y pues tú nada más vas a dar. No, pero por todas las incongruencias, el abogado tailandés, yo creo que sí dijo, sí, tengan su cosa, yo me deslindo porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Encantado de la vida, ¿no? Después de el ver cómo ellos pretendían llevar el caso, o sea, a ver, permíteme, te estás enfrentando a pena de muerte, que también esta parte me gustaría... El tema de la pena de muerte, digo, porque creo que lo que usted acaba de mencionar es ese tema importante, que se estaba llevando todo el caso como para blanquear la imagen de Sancho. Entonces, lo que se estaba peleando era el asunto de la muerte premeditada, o sea, que él sí había hecho todo lo planeado. Si existe la premeditación, hay pena de muerte. Y en este caso se estaba buscando que se demostrara que no, o bueno, mostrar que no era así, ¿no? Justamente para salvarlo de la pena de muerte. Pero su primer abogado ya lo había salvado de la pena de muerte. El primer abogado, y de hecho más adelante lo vamos a mencionar, es quien le salva la pena de muerte y por quien le dan nada más cadena perpetua. Algo también que me gustaría mencionar es de que la familia Arrieta, cuando todo esto explota y en su infinito dolor que sentía, y cuando ellos se enteran que Sancho se podría hacer, que ya se podría hacer acreedor, solo faltaba demostrar la pena de muerte, la familia Arrieta inmediatamente dice, nosotros no queremos eso. Queremos que sea justicia. Para nosotros la justicia es que si allá existe la cadena perpetua, se lleve la cadena perpetua. Nosotros no queremos una pena de muerte. Es que hasta cierto punto también ahí entra tu lado humano y dices, o sea, ya hubo una muerte, ¿es necesario que haya otra? Totalmente, ¿no? Pero o sea, lo que por lo cual a mí se me hace como muy admirable la fuerza de sus convicciones, porque ellos estaban pasando por un dolor muy grande. Enorme. O sea, primero el que le mataron a su hermano, le mataron a su hijo, la forma en cómo lo mataron y después lo que hicieron con su cuerpo. O sea, es algo que cuando te pones a pensarlo, este libro tiene más de 600 páginas, Triona, muchas felicidades,
Tiene más de 600 páginas. Mientras yo lo estaba leyendo, solamente pensaba en su familia principalmente y en el infinito dolor que ellos estaban sintiendo. Y con todo y ese dolor, ellos no pedían la pena de muerte para este ser. Entonces, de verdad que necesitas tener un aplomo y unas convicciones muy fuertes y muy grandes para, a pesar de estar pasando por ese momento, y que toda tu ira no caiga sobre eso y que tú digas, yo quiero justicia, no quiero venganza. Claro. ¿No? Entonces, muy, muy fuerte. Y pues bueno, finalmente el 9 de abril del 2024 inicia el juicio de Daniel Sancho. Obviamente aquí declararon absolutamente todos los involucrados, obviamente declaró Daniel, obviamente declaró la señora de los búngalos, la dueña de los búngalos, la chica que lo atendió en cajas cuando hizo las dos, o las chicas que atendieron cajas cuando él realizó las dos compras, las personas del vertedero, los trabajadores del vertedero, el líder de aldea, quien encontró los otros restos en la orilla del mar o entre las rocas, declararon las chicas de los hoteles, o sea, absolutamente todo. Y obviamente pues también declaró los médicos forenses, claro. Declararon la policía, se tenía que recoger absolutamente toda la declaración. El 25 de abril del 2024, Daniel hace su declaración y, como era de esperar, la cambió. Vuelve a cambiar. Cambia nuevamente la declaración. Niega haber premeditado el crimen. Mencionó que llevó a Edwin al búngalo porque necesitaba a Edwin usar el baño. También negó tener una relación con el cirujano. Y voy a hacer una pequeña pausa y ustedes disculpen. Cuando él lo detienen y en su primera declaración, él dice que él se sentía completamente abrumado por el rompimiento, que él se sentía en una jaula o en una cárcel de cristal, de oro, donde le daban absolutamente todo, pero tenía miedo de... Menciona que se sentía en una cárcel de cristal, en una jaula de oro, donde le daban todo, pero tenía miedo de Edwin, de lo que Edwin y la familia de Edwin pudiera llegar a hacerle a él o a su familia, principalmente a su hermano. Y ahora viene y nos dice que no es verdad. También dice que él en España se encontró con Edwin y que en España había aceptado mantener una relación con Edwin a pesar de que no le atrajera. Eso fue lo que Daniel dijo en su primera declaración. Bueno, pues ahora lo niega todo. Y bueno, negó tener la relación con el cirujano. Dijo que la pelea comenzó cuando Edwin le dijo que si quería que invirtiera en su canal de YouTube, le tendría que practicar sexo. Claro, Daniel se negó. Y cuando se niega a tener estos intercambios amorosos con Edwin, pues es cuando inicia la pelea. O es por lo que se da la pelea. Describe que la pelea se hace... Describe la pelea y hace mención que cuando supo que Edwin estaba muerto, mientras él estaba sentado en la cama, se sintió triste por un momento. Por lo que fue por un cuchillo y empezó a desmembrar el cuerpo. Ok. Esto lo dijo en el juicio. Ustedes interpretenlo como quieran. Digo, ya con todo este antecedente, y tal vez ahorita usted lo mencionará, pero ya queda más que claro que no está bien de su cabeza. A mí no me gustaría llevarlo por el lado de que si está bien o no está bien de la cabeza. Para mí, finalmente, él cometió un crimen atroz, innombrable prácticamente, inimaginable para muchos. Y lo cometió, en mi opinión, por todo lo que se ha mostrado, por todo lo que TrionArt ha recopilado en este libro, por todo lo que se ha mencionado en distintos canales de YouTube, por todas las investigaciones que han hecho todos ellos e incluso periodistas. Lo cometió con alevosía y con premeditación. Claro. Para mí eso ya quedó claro, en mi opinión, es mi opinión. Y pues tiene cero empatía. Él es un ser poco empático, que no tiene empatía o no siente empatía por otros seres. O sea, eso de que, tuvimos la pelea, cuando me senté en la cama y cuando me di cuenta que él ya estaba muerto, me sentí un poco triste.
y fui a la cocina por un cuchillo para empezar a descuartizar. Entonces es cuando dices... Sí, fue una falta de humanismo enorme. Enorme. También otra cosa que me gustaría mencionar es de que él dice que compró todos estos utensilios porque pretendía grabar videos de YouTube cocinando. Ya no hablaré de su canal de YouTube, pero bueno, todos los que hemos creado contenido, tú sabes que para poder crear el contenido necesitas cosas para crear el contenido. Necesitas micrófonos o necesitas micrófonos inalámbricos, necesitas luces, necesitas cámara. Bueno, puedes decir, bueno, no, traía su celular, ok, pero para que el sonido salga bien dentro del celular necesitas un micrófono, necesitas una luz para que se vea lo más decente posible, un tripié, cosas que Sancho no tenía con él y que no llevaba con él. Entonces, para mí, ahí también queda descartado por completo el que tú compraste eso para crear contenido. Para mí, ¿verdad? Pero bueno, la causa de la muerte no se ha podido comprobar. Dolorosamente solo se pudieron recuperar 9 de las 17 partes de Edwin. Se recuperó la cabeza, mano derecha e izquierda, ambas partes de un brazo, 2 partes de una pierna, cadera y vísceras. Todo lo demás no se pudo recuperar. O al menos hasta el momento no se ha encontrado. Difícilmente creo que eso ya ocurra. Dentro de esta declaración, el médico forense aclara que el golpe en la nuca de la que Daniel dice que con la que le quitó la vida, pues es poco probable que sea lo que le haya quitado la vida. También menciona que las heridas que presenta Daniel en el cuerpo son las heridas que haría una persona intentando salvar la vida, más no en una pelea violenta. O tampoco en un intento de evitar una violación, como menciona Daniel. Porque las heridas que tiene Daniel son heridas en los antebrazos, que son mordidas. También tiene cortadas de cuchillo, eso es evidente, sí, digamos, el cómo ocurrieron, ¿no? Pero también tiene heridas en las manos, lo cual un poquito más adelante las vamos a ver. Y son las heridas que Daniel presenta, son principalmente las heridas que serían hechas por una persona que esté intentando salvar la vida. En este caso, Edwin intentando salvar la vida es por lo que lo mordió. Edwin intentando salvar la vida es por lo que lo rasguñó. Intentando salvar la vida. Claro. ¿Okay? Más no, te voy a matar con una mordida en el antebrazo. Sí se entiende, ¿verdad? Sí. Así también el médico forense hace mención que el rostro de Edwin presenta marcas de haber recibido una golpiza. Daniel anteriormente y hasta antes de eso dice que solamente le dio un golpe con el brazo izquierdo. Y Edwin muestra los ojos morados, quitando de en medio que uno de ellos fue apuñalado por frustración. Tiene los pómulos amoratados y el cartílago de la nariz fracturado. Eso fue lo que encontraron en la cabeza de Edwin, en el rostro de Edwin. Entonces también con esto también se cae que supuestamente solamente le dio un golpe y este golpe es lo que hace que se vaya para atrás y que se golpee contra el lavabo, ¿no? También hay que mencionar que la playera de Edwin presenta 5 pequeños orificios, 3 por la parte trasera y 2 por la delantera. Daniel achaca que estos orificios los hizo intentando romper la playera para poder quitarla. Pero más bien estos orificios parecen puñaladas, pero al no haber un torso es algo que no sabremos. La playera presenta 5 orificios, 1, 2, 3 en la parte trasera y 2 en la parte delantera y después la playera cortada. Daniel dice que con el cuchillo intenta cortar la playera, pero que el cuchillo no tenía filo y que no puede cortar la playera, por lo que termina cortándola con unas tijeras. Esa es la declaración de Daniel. Ahora, cualquier persona que hemos llegado a cortar tela con las manos sabemos que solo necesitas un pequeño agujerito para jalar, sí. Que no hay necesidad de más. Curiosamente, la playera del señor Edwin tiene 5 de estos pequeños curiosos hoyitos. Pero estos hoyitos muestran que únicamente el arma punzocortante entró, pero que nunca se hizo hacia arriba o hacia abajo intentando desgarrar. Curioso, ¿verdad? Pero, como mencioné,
Lamentablemente no se pudo recuperar el torso de Edwin, entonces esto es algo que nunca sabremos, pero hay quienes han llegado a la conclusión de que muy probablemente lo apuñaló. Es algo que no se sabe. El 29 de agosto del 2024 dictan sentencia. El tribunal dictaminó que el cargo de premeditación se castiga con pena de muerte, pero debido a que el acusado aportó pruebas que fueron beneficiosas para el caso, la condena se redujo en un tercio a cadena perpetua y a pagar una indemnización de 106,000 euros. Esto es lo que tiene que pagarle a la familia, obviamente a la familia Arrieta, y se redujo a cadena perpetua y le conmutaron la pena de muerte. Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo salva la vida gracias a que, aunque muchos les cause escozor, el consejo de su abogado de oficio, el primero que tuvo, y no a sus 3 abogados españoles que ya no saben ni qué inventar para blanquear la imagen de Sancho. Si no me creen, pueden ver los videos donde salen hablando, donde uno dice una cosa, otro dice otra cosa, donde hoy te dicen que el señor Edwin era un acosador y mañana te dicen casi que él solito se quitó la vida y que él solito le hizo lo que le hizo a su cuerpo. Es muy lamentable. Y bueno, doctor, no sé si quiere agregar algo más antes de empezar con el cierre. No, productora, me tiene bien impactado. Me tiene impactadísimo. Digo, yo soy de la creencia de que este tipo de historias deben de quedarse en la ficción, en la fantasía, ojalá, en los libros, en las películas. Ahí es donde ojalá deben de albergarse estas historias. Lamentablemente el arte imita la realidad y si no fuera porque ocurre en la vida real no lo estaríamos imitando, ¿no?, en los libros. Entonces es frustrante. O sea, si para uno como escucha, como espectador es frustrante, es inimaginable el lugar en el que están los familiares, ¿no? Es inimaginable. Así es. Es algo frustrante el hecho de cómo puede alguien con cero empatía darle ese tipo de trato a una persona. Pues es una persona, es un individuo, es un ser pensante, es alguien para bien o para mal compartiste parte de tu vida, ¿no? Para bien o para mal. Si te dejó buenos, malos momentos, bueno, ya es parte del aprendizaje y que cada uno siga su camino. Me aterra imaginar lo que Daniel Sancho pasó por su cabeza, si es que pasó algo al momento en el cual cometió esa atrocidad. Solamente fue un arranque, un impulso. Obviamente, reitero, sí, a mi punto de vista, tal vez no valga de mucho, pero a mi punto de vista sí hubo una premeditación. Por todo lo que podemos ver aquí, todo, como dijimos, el dato mata el relato. Así y el dato nos muestra que sí hubo una premeditación. Entonces, el hecho de tú, en lugar de ir a comprar un tripié, una lámpara, un micrófono, por lo que vas a grabar, vas y te compras 5 cuchillos, un chingo de bolsas, porque al final de cuentas ya había un plan, ¿no?, de cómo le voy a hacer y todo esto. Pareciera una... Su defensa, perdón que interrumpa, pero su defensa hasta cierto punto es tan inverosímil que incluso han llegado a decir que el papel film, los 3 rollos de los más de 180 metros de papel, de plástico transparente, plástico film, que Sancho compró, lo quería para cubrir su moto de la lluvia. Y que las bolsas de plástico las quería utilizar como chubasqueros, porque pues en Tailandia llueve mucho y entonces pues iba a necesitar estarse cubriendo de la lluvia. Ay, sí. A ese grado ha sido su defensa. Ay, sí, discúlpame, pero dices, güey, hago nada más 2 únicos gastos. 2 únicos gastos. Un impermeable y un capuchón de esos que te venden en el AutoZone, ¿no? Ahí vas, se lo pones y asunto resuelto. Entonces, sí hay toda la evidencia. Afortunadamente existe toda la evidencia, todos los videos que demuestran que en efecto el sujeto ya traía un plan de qué iba a hacer con todo lo que compró, ¿no? Así es. Ya lo traía de por medio. Si me pregunta, para mí en efecto el tema de la pena de muerte era algo muy... Yo entiendo que sí era muy laxo. Entiendo que es la pena de muerte, es la pena máxima, porque al final de cuentas le estás arrebatando la vida a una persona. Uh-huh. O sea, es lo máximo que le puedes hacer a una persona. Pero considero que la cadena perpetua es un castigo justo
hasta cierto punto el hecho de eliminarle la libertad a una persona, que bien sabemos que es también algo terrible para una persona. Quitarle su libertad es atroz. Entonces, coincido con la familia de Edwin, de que ya hubo una muerte, ya no debe haber más, o sea, ya, hasta ahí párenlo, pero que sí obtenga su castigo, que Claro, sí tenga claro. la pena, que sería arrebatarle su libertad para que ahí cumpla la condena. Ya el tema del dinero, dices, bueno, con eso no vas a subsanar nada. No, pero pienso que la indemnización en este caso, incluso en mi opinión, es un necesaria. poco corta y es necesaria y es corta porque el señor Edwin era el sostén de ambos padres. Así es. Era el sostén de su papá y de su mamá. Tanto su papá como su mamá presentan enfermedades crónicas degenerativas, entonces era muy importante y pues ahora se quedaron sin él, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, en efecto, no te va a que devolver parte, al familiar, pero es necesario. Sí, justamente. es. Y de hecho, para mí los 106,000 euros es muy poco. Es muy poco, pero en Tailandia, nunca he estado en Tailandia, entonces no desconozco cómo está por allá la economía. 106,000 euros dicen que son cantidades muy fuertes. O sea, están hablando como si estuvieran hablando de más de $500,000 de euros para ellos en Tailandia. Sí, en su tipo de cambio. Pero pues en este caso, para Colombia, 106,000 euros, la verdad es que no. O sea, pues no es tanto. Y menos para todas las necesidades que tienen los padres del señor Edwin, que requieren atención especial. Claro. Y medicamento constante, y su vida depende de ese medicamento, no es cualquier cosa, o sea, no es hay una aspirina, no, su vida depende de ese medicamento. En toda esta investigación ¿se hicieron pruebas psiquiátricas de Daniel Sancho? No como tal, porque una cosa que creo que también es importante mencionar y de que mucho se hablaba, sobre todo en España, sobre que necesitaban saber el móvil del por qué Daniel hizo lo que hizo. En Tailandia, por lo que yo pude entender, es de que para ellos no es importante el por qué lo hiciste. Lo único importante es que lo hiciste. Claro. Para ellos eso era lo único. Y lo único que Tailandia pretendía demostrar era la premeditación. Y creo que lo consiguieron, pero al final el juez le conmuta la pena de muerte y le deja solo la cadena perpetua por la primera declaración que él hace, que es donde admite los hechos. Donde dice, sí, yo hice esto, y lo hice de esta forma. Y fue llevando en la recopilación de todo. Entonces él, al mostrar esa cooperación, es lo que le toma en cuenta el juez. Claro. Pero para ellos no es importante el por qué lo hizo, que si se sentía en una jaula de oro, que si se sentía en una jaula de cristal, que si era acosado, que si tenía miedo, que si se sentía frustrado. Incluso se habla de un móvil económico, del cual, si a ustedes les interesa, porque hay un libro específico de eso, lo podríamos tratar más adelante con todo gusto. Lo pueden dejar en los comentarios. Yo lo considero innecesario, pero si a ustedes les interesa, con gusto lo hacemos. Pero para la justicia tailandesa eso no importa. Lo importante es que cometiste el hecho y entonces se va a juzgar de acuerdo. ¿Y se acabó? Claro. Es no, y es que hasta cierto punto tiene sentido el hecho de que se tome en cuenta la primera versión, porque como bien sabemos, posteriormente con el asesoramiento o ya después te pones a pensar cualquier tipo de excusa. Y estas ratificaciones lo único que hacen es empantanar la primera declaración. O sea, la va desvirtuando conforme se va agregando cosas. Es que me acordé de esto y me acordé del otro. Entonces me hace sentido que tomen como... que tomen la primera declaración. Me hace sentido porque al final de cuentas es la más importante, ¿no? Y ya las demás nada más es como, sí, ratifícalo, se anexa, pero pues ya queda como un anexo nada más. Exacto. ¿No? Entonces, tiene sentido. Ay, productora, qué feo, qué fuerte. Es un caso muy horrible y pues bueno, para empezar a darle cierre a esto, los invito nuevamente a que se suscriban al canal. Les doy las gracias por venir a vernos y acompañarnos en un episodio de jueves. Que si aún no están suscritos, que se suscriban, que por favor dejen su like. Y bueno, que si les interesa algún tema, que por favor nos lo hagan saber en la caja de los comentarios. Nuevamente le doy las gracias al señor Trunar por toda esta recopilación que hizo con su libro y obviamente le doy el crédito de absolutamente todo. Pueden pasar a checar su canal de YouTube, es un canal bastante interesante, muy recomendado. Una chambota, que se aventó. Una super chambota. Y porque todo este caso que es Daniel Sancho, toda la verdad, nada más que la verdad, todo lo saca del expediente.
Claro. Entonces esa parte creo que también es como bastante importante porque pues absolutamente todo está en el expediente. En su libro de él vienen incluso también las fotografías y demás que se anexaron dentro del expediente, las notas o los tickets, y bueno, él tuvo que hacer la traducción de todo para poder traer todo esto. En el momento en el que él da su opinión, lo hace saber: esta es mi opinión, esta es mi creencia, lo cual a mí también como que me agrada bastante, ¿verdad? Que no se intenta cargar de ningún lado, simplemente viene y te cuenta las cosas como están en el expediente y en el momento te dice: este es mi punto de vista, esto es lo que yo creo. Claro. Y esa parte, en mi opinión, es muy importante. Claro, claro. No, y digo, yo como escritor, para mí eso es súper admirable, en virtud a que un proceso de investigación se lleva su tiempo, se lleva su, pues es una chambota la que te es, porque como escritor de fantasía, pues se me ocurrió, pum, pum, pum. Bueno, también es ¿Cómo lo soluciono? Trabajo. Así, tal vez para mí es muy fácil, porque ¿cómo soluciono? Así, ¿no? Y ya, lo llevas. Pero la investigación no es se me ocurrió, no es tengo que sustentarlo con. Entonces, mucho trabajo. Mucho. Muy admirable. Entonces, muy buen libro, Trunard, de verdad, muy bueno. Y entonces, ahora sí, vamos a empezar a darle cierre a esto. La historia de Edwin Arrieta y Daniel Sancho no es solo la de un crimen atroz cometido en un paraíso tropical. Es también la historia de cómo el poder, la fama y la narrativa mediática pueden moldear la percepción pública, incluso frente a un cuerpo desmembrado y con una confesión. ¿Fue un crimen pasional? ¿Un asesinato premeditado? Lo cierto es que Edwin Arrieta perdió la vida de la forma más brutal posible, lejos de casa, a manos de alguien en quien confiaba. Y Daniel Sancho, el chef, el influencer, el hijo del actor, terminó enfrentando la justicia en un país que no se dejó deslumbrar por apellidos ni cámaras. Lo que ocurrió en Copangán quedará marcado como uno de los crímenes más perturbadores de los últimos años, dejando más preguntas que respuestas. Gracias por acompañarnos en este episodio de jueves, gracias por venir a tomar café conmigo, pero sobre todo gracias por dejarle mucho amor a este video. Recuerda que si tienes algún dato importante que agregar para este relato, lo puedes dejar en la caja de los comentarios. Y pues nada, nos vemos el próximo jueves y este fue un episodio más de Relatos Cósmicos Mutantes. Adiós.